¿Qué sucede cuando un veterano de guerra de 87 años es arrestado por causar un disturbio en un supermercado? En el tribunal de la jueza Martha Coleman, William Harris sacó una fotografía descolorida de su bolsillo y cambió todo. Lo que esa imagen reveló conmovió a toda la sala y se convirtió en una de las historias más emotivas que jamás salieron de ese tribunal. Suscríbete ahora, porque lo que estás por descubrir te llegará al corazón. Era un martes frío de noviembre cuando William Harris, conocido por todos como Bill, entró cojeando al tribunal municipal. A sus 87 años, cada paso parecía requerir un esfuerzo considerable. Usaba un bastón de madera gastada en su mano derecha y su otra mano temblaba ligeramente con ese temblor característico de la edad avanzada. Vestía un suéter de lana verde desgastado sobre una camisa de franela a cuadros, pantalones de vestir que habían visto mejores días, y zapatos negros pulidos con un cuidado meticuloso que hablaba de décadas de disciplina militar. Su rostro estaba marcado por surcos profundos, cada arruga una historia, cada línea un recuerdo. Tenía el cabello completamente blanco, cortado en un estilo militar corto, que probablemente había mantenido durante más de 60 años. Sus ojos, aunque nublados por cataratas incipientes, todavía mostraban una claridad y determinación que la edad no había podido borrar. En su solapa llevaba prendido un pequeño pin de la bandera estadounidense y una insignia de veterano de guerra que brillaba tenuemente bajo las luces fluorescentes del tribunal. Bill no venía solo. A su lado caminaba su nieta, Sarah, una mujer de 32 años que trabajaba como enfermera en el hospital local. Ella había tomado el día libre para acompañar a su abuelo, preocupada no solo por los cargos que enfrentaba, sino por su salud y bienestar emocional. Sarah sabía que su abuelo había estado más callado de lo normal en las últimas semanas, más pensativo, a veces perdiéndose en recuerdos que no compartía con nadie. La jueza Martha Coleman presidía la sala ese día. Era una mujer afroamericana de 58 años con una reputación de ser estricta pero justa. Llevaba 23 años en el estrado y había visto prácticamente todo tipo de caso imaginable. Su cabello negro con mechones grises estaba recogido en un moño elegante y sus gafas de lectura descansaban sobre su nariz mientras revisaba los documentos del caso frente a ella. El secretario del tribunal se puso de pie y leyó los cargos con voz clara y oficial. El Estado contra William James Harris. Cargos: alteración del orden público, negativa a obedecer instrucciones de la autoridad y conducta desordenada. El incidente ocurrió el 3 de noviembre en el supermercado Safe Mart, en la calle principal. La jueza Coleman levantó la vista de sus papeles y miró a Bill con una expresión que mezclaba curiosidad y compasión. «Señor Harris, ¿cómo se declara ante estos cargos?» Bill se puso de pie lentamente, apoyándose pesadamente en su bastón. Su voz, aunque débil por la edad, tenía una firmeza que sorprendió a muchos en la sala. «Culpable, su señoría, pero me gustaría explicar lo que sucedió, si me lo permite». La jueza Coleman asintió. «Proceda, señor Harris. Me gustaría escuchar su versión de los eventos». Bill respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas no solo para hablar, sino para revivir algo doloroso. «Su señoría», comenzó, «hace 70 años, yo era un joven soldado de 17 años en Corea. Era 1950, y el mundo era un lugar muy diferente. Yo no sabía nada sobre la guerra, sobre el miedo real, sobre lo que significa ver morir a tus amigos». La sala se quedó en silencio. Este no era el tipo de explicación que la gente esperaba escuchar en un caso de alteración del orden público. «En mi pelotón había un joven llamado James Kim», continuó Bill, su voz ahora temblando ligeramente. «Era coreano-americano, nacido en California, pero sus padres eran de Seúl. James era mi mejor amigo en ese infierno. Tenía solo 19 años, 2 años mayor que yo. Era el tipo de persona que siempre tenía una sonrisa, incluso cuando estábamos bajo fuego, incluso cuando teníamos frío, hambre y miedo». Bill hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. «El 15 de septiembre de 1950, durante la batalla de Incheon, nuestro pelotón quedó atrapado bajo fuego enemigo. Proyectiles llovían por todas partes. El sonido era ensordecedor. Vi a hombres cayendo a mi alrededor. Y entonces, un mortero cayó a 3 metros de donde yo estaba». La mano de Bill temblaba mientras continuaba.
No tuve tiempo de reaccionar. Estaba congelado de miedo. Pero James no dudó ni un segundo. Se lanzó sobre mí, cubriéndome con su propio cuerpo. La explosión nos golpeó a ambos, pero él recibió la peor parte. Murió protegiéndome. Tenía 19 años, su señoría. 19 años, y dio su vida por mí. Varias personas en la sala se limpiaron discretamente las lágrimas. La jueza Coleman había dejado de escribir y miraba a Bill con atención absoluta. Desde ese día, Bill continuó, su voz ahora apenas un susurro. He vivido con esa deuda. He vivido sabiendo que estoy aquí porque él no está. Me casé, tuve hijos, construí una vida. Todo porque James Kim decidió que mi vida valía más que la suya. Bill metió la mano temblorosa en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Era una fotografía vieja, descolorida por el tiempo, con los bordes doblados y desgastados de haber sido manipulada miles de veces durante décadas. ¿Puedo mostrarle esto, su señoría?, preguntó Bill. La jueza Coleman asintió y le hizo un gesto al alguacil, quien tomó la fotografía y se la llevó a la jueza. Ella la miró durante un largo momento. Su expresión se suavizó visiblemente. En la fotografía, tomada en 1950, se veían dos jóvenes soldados en uniforme militar. Uno era un Bill de 17 años, delgado, con la cara todavía mostrando rasgos adolescentes, intentando verse más duro de lo que probablemente se sentía. El otro era un joven asiático con una sonrisa amplia y genuina, su brazo alrededor de los hombros de Bill en un gesto de camaradería. Detrás de ellos se podía ver un paisaje montañoso y varios vehículos militares. «Ese es James», dijo Bill, señalando la fotografía, aunque la jueza estaba demasiado lejos para ver su gesto. Esa foto fue tomada 2 días antes de que muriera, 2 días antes de que me salvara la vida. La jueza Coleman le devolvió cuidadosamente la fotografía al alguacil, quien la llevó de vuelta a Bill. Él la tomó con manos temblorosas y la sostuvo contra su pecho por un momento antes de volver a guardarla en su bolsillo. «Ahora, su señoría», Bill continuó, su voz cobrando un poco más de fuerza, «déjeme contarle lo que sucedió en ese supermercado hace 2 semanas». Todos en la sala se inclinaron ligeramente hacia adelante, cautivados por la historia. Yo estaba en el Safe Mart, haciendo mi compra semanal. No compro mucho, solo lo básico. Vivo solo desde que mi esposa Margaret falleció hace 3 años. Mientras caminaba por el pasillo de productos, escuché una conmoción cerca de la entrada. Bill cerró los ojos, como si estuviera reviviendo el momento. Vi a un hombre mayor, claramente de origen asiático, probablemente coreano por sus rasgos. Parecía tener 70 y tantos años, tal vez 80. Estaba confundido, asustado, tratando de explicar algo en un inglés muy limitado. Y había un guardia de seguridad, un tipo grande, probablemente de 30 años, agarrándolo del brazo, gritándole. La voz de Bill se volvió más intensa. El guardia le estaba gritando, «Ladrón, policía, vas a la cárcel». Y el anciano solo repetía, «No entiendo, no entiendo, por favor». El guardia lo estaba empujando hacia la salida, siendo cada vez más agresivo. El anciano tropezó y casi cayó. Bill abrió los ojos y miró directamente a la jueza. Y en ese momento, su señoría ya no estaba en ese supermercado. Estaba de vuelta en Corea. Vi la cara de James en ese anciano. Vi a mi amigo siendo maltratado, asustado, indefenso. Y algo en mí simplemente se rompió. «¿Qué hizo usted, señor Harris?», preguntó la jueza Coleman suavemente. Me acerqué lo más rápido que pude con este viejo bastón. Bill golpeó ligeramente su bastón contra el suelo. Me puse entre el guardia y el anciano. Le dije al guardia, «Suéltalo, ahora». El guardia me dijo que me fuera, que no era asunto mío. Pero yo no me moví. ¿Y entonces? Entonces el guardia intentó empujarme a un lado. Pero a pesar de ser viejo, todavía soy terco. 35 años como bombero te enseñan a mantenerte firme. No lo golpeé, su señoría. Nunca haría eso. Pero no me moví. Le dije, «Este hombre es un ser humano. Merece ser tratado con respeto. Llama a la policía si crees que robó algo, pero deja de maltratarlo». La fiscal se puso de pie. «Su señoría, si puedo interrumpir». Según el reporte del oficial que respondió a la llamada, el señor Harris se negó a moverse durante casi 15 minutos, bloqueando físicamente al guardia de seguridad
y causando una escena que perturbó a otros clientes. «Es cierto», admitió Bill. «Me negué a moverme hasta que llegó la policía, porque necesitaba saber que ese anciano estaría a salvo, que sería tratado justamente». «¿Y qué descubrió la policía cuando llegó?», preguntó la jueza Coleman. La fiscal revisó sus notas. Según el reporte policial, su señoría, el anciano no había robado nada. Él había tomado algunas manzanas y estaba comiendo una mientras compraba, lo cual malinterpretó el guardia de seguridad como robo. El anciano, cuyo nombre es Park Sung-min, es un inmigrante reciente de Corea del Sur que vive con su hija. Su inglés es muy limitado. Él pensaba que podía comer la fruta mientras compraba y pagar por todo al final. Es una práctica común en algunos países. Un murmullo recorrió la sala. La jueza Coleman levantó una ceja. «Entonces, señor Harris, usted causó esta alteración defendiendo a un hombre inocente que estaba siendo maltratado debido a una barrera de idioma y un malentendido cultural». «Sí, su señoría», respondió Bill firmemente. «Y lo haría de nuevo. He pasado 70 años en deuda con un joven coreano que murió por mí. Si pudiera devolverle ese sacrificio de alguna manera, aunque sea defendiendo a un anciano de su país, entonces eso es lo que haré». La sala estaba completamente silenciosa. Incluso el sonido del aire acondicionado parecía haberse detenido. La jueza Coleman se quitó las gafas lentamente y las dejó sobre su escritorio. Se puso de pie, algo que rara vez hacía durante los procedimientos. Caminó hacia la bandera estadounidense que estaba en la esquina de la sala, la tomó de su soporte y regresó al frente de la sala. «Señor Harris», dijo la jueza, su voz cargada de emoción, «este tribunal reconoce que técnicamente usted violó la ley, causó una alteración, se negó a obedecer las instrucciones del personal de seguridad, bloqueó el desempeño de sus deberes». Hizo una pausa significativa. «Pero este tribunal también reconoce que hay leyes escritas en libros, y hay leyes escritas en el corazón humano. Usted sirvió a este país en una de sus guerras más difíciles. Sobrevivió porque un joven valiente decidió que su vida valía proteger. Y 70 años después, usted honró ese sacrificio defendiendo a alguien indefenso». La jueza Coleman sostuvo la bandera estadounidense y caminó hacia donde Bill estaba de pie. Se la entregó ceremoniosamente. «Señor William James Harris, en reconocimiento a su servicio a esta nación, a sus décadas como bombero salvando vidas y a su inquebrantable compromiso con la decencia humana, incluso a los 87 años. Todos los cargos en su contra quedan completamente desestimados». La sala estalló en aplausos. Varias personas se pusieron de pie. Sarah, la nieta de Bill, lloró abiertamente mientras abrazaba a su abuelo. Bill sostuvo la bandera contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por su rostro marcado por el tiempo. Pero la jueza Coleman todavía no había terminado. «Alguacil», dijo, «¿está el señor Park Sung-min en el edificio hoy?» El alguacil asintió. «Sí, su señoría. Está en la sala de espera de testigos. Por favor, tráigalo». Hubo un momento de confusión mientras el alguacil salía y regresaba un minuto después con un anciano asiático que caminaba nerviosamente, claramente sin entender completamente qué estaba sucediendo. Lo acompañaba una mujer joven, probablemente su hija, que le traducía en voz baja. Cuando el señor Park vio a Bill, su rostro se iluminó con reconocimiento. Caminó directamente hacia él, ignorando todo protocolo del tribunal. Bill dejó su bastón apoyado contra la mesa y abrió sus brazos. Los dos ancianos se abrazaron, dos hombres de culturas diferentes, unidos por un momento de humanidad en un supermercado. El señor Park hablaba rápidamente en coreano, su hija traduciendo entre lágrimas. «Mi padre dice que usted es un héroe. Dice que cuando ese hombre lo estaba empujando, él tenía mucho miedo. Pensó que iría a la cárcel, que traería vergüenza a nuestra familia. Pero entonces usted vino. Usted lo protegió. Él dice que nunca olvidará su bondad». Bill sostuvo las manos del señor Park entre las suyas. «Dígale a su padre», Bill habló lentamente para permitir la traducción, «que hace mucho tiempo, un joven valiente de su país me salvó la vida. Nunca pude agradecerle, pero tal vez, de alguna pequeña manera, pude devolverle ese favor ayudando a su padre. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde dónde nos ves, porque lo que sucedió después es aún más extraordinario».
La historia del tribunal llegó a los medios locales esa misma tarde. Para la noche siguiente, se había vuelto viral. El noticiero local hizo un segmento especial. Los periódicos publicaron artículos. Las redes sociales se inundaron con la historia del veterano de 87 años que defendió a un anciano inmigrante. Pero lo más extraordinario sucedió una semana después. Bill estaba en su pequeña casa, una construcción modesta de 2 habitaciones que había compartido con su esposa Margaret durante 43 años antes de su muerte. Estaba sentado en su sillón reclinable favorito, mirando el álbum de fotos que mantenía de sus días en Corea, algo que hacía cada vez con más frecuencia a medida que envejecía. Sonó el timbre. Sara, que había venido a visitarlo y ayudarlo con algunas tareas domésticas, abrió la puerta. Afuera había una mujer coreana de unos 60 años, bien vestida, con lágrimas en los ojos. ¿El señor William Harris vive aquí?, preguntó en inglés con acento. Sara, confundida, asintió y llamó a su abuelo. Bill se levantó con dificultad y caminó hacia la puerta, su bastón haciendo un sonido rítmico contra el piso de madera. Cuando la mujer vio a Bill, comenzó a llorar abiertamente. Sacó su teléfono y le mostró una fotografía. Era la misma fotografía que Bill tenía, la de él y James Kim en Corea, pero esta copia estaba mejor conservada, protegida en un marco. «Señor Harris», dijo la mujer, su voz temblando. «Mi nombre es Grace Kim. James Kim era mi padre». Bill se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus rodillas casi cedieron y tuvo que apoyarse pesadamente en su bastón. Sara rápidamente le acercó una silla. «¿Su padre?», logró decir Bill. «¿James fue su padre?». Grace asintió, limpiándose las lágrimas. «Yo nací en 1949, un año antes de que él fuera a la guerra. Tenía solo 1 año cuando él murió. Nunca lo conocí realmente, pero mi madre me contó historias sobre él toda su vida. Me habló de sus cartas desde Corea. Y en una de esas cartas, él mencionó a su mejor amigo, un chico de 17 años llamado Billy Harris de Ohio». Bill comenzó a llorar, algo que Sara dijo después que no había visto hacer a su abuelo desde el funeral de su abuela. «Durante 70 años», continuó Grace, «mi familia ha honrado la memoria de mi padre. Sabíamos que murió salvando a alguien, pero nunca supimos quién. Los registros militares eran confusos, incompletos. Pero entonces, hace 3 días, vi su historia en las noticias. Vi la fotografía que mostró en el tribunal. Y supe que tenía que encontrarlo». Grace entró a la casa cuando Sara la invitó a pasar. Se sentó frente a Bill y tomó sus manos entre las suyas. «Señor Harris, mi padre le dio su vida. Y durante 70 años, usted ha honrado ese regalo. Sirvió en el ejército con honor. Trabajó como bombero durante 35 años salvando vidas. Participó en los esfuerzos de rescate después del 11 de septiembre de 2001. Y a sus 87 años, todavía defiende a los indefensos». Grace sacó un sobre de su bolso. «Esta es una carta que mi padre escribió a mi madre 2 días antes de morir. La última carta que ella recibió. Me gustaría leerle una parte». Con manos temblorosas, Grace desplegó el papel amarillento y comenzó a leer con voz emocionada. «Mi querida esposa, hoy fue un buen día. Billy y yo nos tomamos una foto juntos. Él es como un hermano menor para mí. Está asustado, aunque trata de no mostrarlo. Todos lo estamos. Pero hay algo especial en Billy. Tiene un corazón puro. Sé que si algo me sucede, si no regreso a casa, Billy vivirá una buena vida. Hará el bien en este mundo. Puedo verlo en sus ojos. Si pudiera elegir dar mi vida por alguien, elegiría a alguien como Billy». Grace dejó de leer, demasiado emocionada para continuar. Bill lloraba abiertamente ahora, sin intentar ocultar sus lágrimas. «Su padre tenía razón», logró decir Bill entre sollozos. «Traté de vivir una vida que honrara su sacrificio, pero nunca sentí que fuera suficiente. Nunca sentí que pudiera compensar lo que él hizo». «Usted ya lo hizo», respondió Grace firmemente. «Lo hizo cada día de su vida. Lo hizo cuando salvó vidas como bombero. Lo hizo cuando defendió al señor Park. Mi padre no murió en vano. Murió por usted, y usted convirtió su sacrificio en 70 años de bondad y servicio». Grace permaneció 3 días en el pueblo, alojándose en un hotel local. Cada día visitaba a Bill. Compartieron historias, fotos, recuerdos.
Grace le contó sobre su madre, quien había muerto 5 años atrás pero nunca había dejado de amar a James. Le contó sobre sus hermanos, los hijos de James que nunca conocieron a su padre. Le habló de cómo la familia había emigrado a Corea del Sur después de la guerra, y luego eventualmente algunos habían regresado a Estados Unidos. Bill, por su parte, compartió cada recuerdo que tenía de James, las bromas que hacían en el campamento, cómo James le había enseñado algunas palabras en coreano, cómo James hablaba constantemente de su esposa y su pequeña hija, de sus planes para cuando regresara a casa. Grace grabó cada palabra, cada historia, atesorando estos fragmentos de un padre que nunca había conocido. El último día de su visita, Grace y Bill fueron juntos al monumento a los veteranos de guerra en el pueblo. Allí, frente al memorial, Grace realizó una ceremonia tradicional coreana de honor a los ancestros que le había enseñado su madre. Bill observó, profundamente conmovido por este ritual de respeto y recuerdo. «Señor Harris», dijo Grace cuando terminó la ceremonia, «en nuestra cultura hay un dicho: cuando salvas la vida de alguien, te vuelves responsable de esa vida para siempre. Mi padre salvó su vida, pero usted ha honrado esa responsabilidad de maneras que él nunca podría haber imaginado». Le entregó a Bill un pequeño paquete envuelto cuidadosamente. «Esto es para usted. Ábralo cuando se sienta listo». Después de que Grace se fue, Bill esperó hasta estar solo en su casa esa noche. Con manos temblorosas, abrió el paquete. Dentro había una medalla, la estrella de plata de James Kim, otorgada póstumamente por su heroísmo. Junto con ella había una nota de Grace. «Mi padre habría querido que usted tuviera esto. Usted ha demostrado el mismo heroísmo, el mismo sacrificio desinteresado durante toda su vida. Use esto y sepa que él estaría orgulloso». La historia también tuvo repercusiones en el supermercado Save Mart. El gerente del distrito contactó personalmente a Bill y al señor Park para disculparse. El guardia de seguridad que había maltratado al señor Park fue despedido. La cadena de supermercados implementó un nuevo programa de capacitación obligatorio para todo el personal sobre sensibilidad cultural, trabajo con personas mayores y cómo manejar barreras de idioma. Además, Save Mart estableció un programa de asociación con organizaciones de inmigrantes locales, proporcionando traductores voluntarios durante las horas pico de compras y creando señalización en múltiples idiomas para ayudar a clientes que no hablaban inglés con fluidez. Pero tal vez el cambio más significativo ocurrió en Bill mismo. Durante años después de la muerte de su esposa, se había retraído cada vez más, pasando sus días solo en su casa, perdido en recuerdos. Ahora tenía un nuevo propósito. El señor Park y su hija invitaron a Bill a visitar el Centro Cultural Coreano local. Allí, Bill conoció a docenas de ancianos inmigrantes coreanos, muchos de los cuales tenían historias similares de confusión y dificultades al navegar la vida en un nuevo país. Bill comenzó a visitarlos regularmente, ofreciéndose como voluntario para ayudarlos con tareas diarias, acompañándolos a citas médicas, ayudándoles a entender documentos oficiales en inglés. Su presencia, un veterano estadounidense que había servido en Corea, que claramente amaba y respetaba su cultura, significaba mucho para estos ancianos. Lo llamaban Samchon, que Grace le explicó que significa tío en coreano, un término de respeto y afecto. Bill también comenzó a hablar en escuelas locales sobre su experiencia en Corea, sobre la importancia del servicio, sobre cómo un acto de valentía 70 años atrás había dado forma a toda su vida. Los estudiantes quedaban fascinados por este anciano que había vivido la historia y ahora la compartía con ellos. En una de estas presentaciones escolares, un estudiante de secundaria levantó la mano. «Señor Harris, ¿alguna vez sintió que la vida que vivió después fue suficiente? ¿Alguna vez sintió que realmente pagó la deuda con su amigo?» Bill pensó cuidadosamente antes de responder. «Hijo, durante 70 años me hice esa pregunta cada día, y la respuesta siempre fue no. Nunca sentí que fuera suficiente. Pero entonces conocí a la hija de James, y ella me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo que James no dio su vida para que yo pasara el resto de la mía sintiéndome culpable. La dio para que yo pudiera vivir, amar, hacer el bien. Y cuando lo ves de esa manera,
Tal vez la mejor manera de honrar su sacrificio no es sentirse endeudado para siempre, sino vivir plenamente, amar generosamente y ayudar cuando puedas. 6 meses después del incidente en el tribunal, se organizó un evento especial en el ayuntamiento del pueblo. La jueza Martha Coleman, quien había presidido el caso original, estaba allí. El señor Park y su familia estaban allí. Grace Kim había volado desde Seattle, donde vivía, para asistir. Docenas de miembros de la comunidad coreana local estaban presentes. Y en el centro de todo estaba Bill, ahora de 88 años, sentado en una silla de ruedas, su bastón apoyado a su lado. El alcalde se acercó al micrófono. Hoy honramos a un hombre que nos ha enseñado que el heroísmo no es solo lo que haces en el campo de batalla. Es lo que haces cada día, en cada interacción, en cada momento donde puedes elegir entre mirar hacia otro lado o defender lo correcto. Le entregaron a Bill una medalla cívica, la estrella de servicio comunitario, el mayor honor que el pueblo podía otorgar. Pero para Bill, el verdadero honor vino cuando el señor Park se acercó con su familia, incluyendo sus 2 nietos nacidos en Estados Unidos, y se inclinó profundamente en un signo tradicional coreano de respeto. «Abuelo», dijo uno de los nietos del señor Park, un niño de 10 años, «mi Haraboji dice que usted es un héroe. Dice que cuando yo crezca, debo ser valiente como usted». Bill sonrió, tomó la mano del niño y dijo, «Yo no soy el héroe, hijo. El verdadero héroe fue un joven llamado James Kim, que murió hace mucho tiempo. Yo solo estoy tratando de ser digno del regalo que me dio». 1 año después, Bill Harris falleció pacíficamente en su sueño, 2 semanas antes de cumplir 90 años. Su funeral fue uno de los más grandes que el pueblo había visto. Veteranos de múltiples guerras vinieron a presentar sus respetos. Bomberos de todo el estado asistieron en uniforme completo. La comunidad coreana local vino en masa, muchos llorando por el hombre que los había defendido y honrado. Pero lo más conmovedor fue cuando Grace Kim se puso de pie para hablar. William Harris vivió 89 años. 72 de esos años fueron un regalo de mi padre. Y Bill usó cada uno de esos días extras para hacer el bien, para ayudar a otros, para honrar el sacrificio que le dio esa vida. Hoy, mientras despedimos a Bill, también honramos a mi padre, porque en la vida de Bill, la vida de James Kim continuó. En cada vida que Bill salvó como bombero, James estaba allí. En cada acto de bondad, en cada momento de valentía, James estaba allí. Grace sostuvo 2 fotografías para que todos las vieran. Una era la fotografía vieja y descolorida de Bill y James en Corea, en 1950. La otra era una foto reciente de Bill y Grace juntos, tomada en su última visita. Bill llevaba ambas fotografías en su bolsillo. Dijo Grace, la vieja, para recordar de dónde venía. La nueva, para recordar que el círculo finalmente se había cerrado. Mi padre salvó a Bill. Bill honró a mi padre durante 72 años. Y al final, Bill me dio el regalo más grande que alguien podría darme. Me dio historias de un padre que nunca conocí. Me dio una comprensión de quién era él. Me dio paz. Bill fue enterrado con honor militar completo. Cuando doblaron la bandera sobre su ataúd, Grace Kim estaba allí junto a la familia de Bill para recibirla. Porque en los últimos años de la vida de Bill, ella se había convertido en familia también. En su testamento, Bill dejó sus medallas militares, incluyendo la estrella de plata de James que Grace le había dado, al Museo de Veteranos local. Pero dejó algo más importante. Dejó instrucciones para un fondo de becas. El fondo de becas, James Kim William Harris, otorgaría dinero cada año a estudiantes de origen coreano que demostraran no solo excelencia académica, sino también compromiso con el servicio comunitario. La primera beca fue otorgada al nieto mayor del señor Park, quien planeaba estudiar trabajo social para ayudar a inmigrantes ancianos a navegar la vida en Estados Unidos. En su ensayo de solicitud, escribió, «William Harris me enseñó que nunca eres demasiado viejo para defender lo correcto. Me enseñó que las deudas de gratitud no son cargas, sino regalos que nos inspiran a vivir mejor. Y me enseñó que un acto de bondad puede resonar a través de generaciones». La jueza Martha Coleman, quien se había mantenido en contacto con Bill hasta su muerte,
Habló en una conferencia legal sobre el caso años después. En 30 años en el estrado, he presidido miles de casos. La mayoría se desvanecen de la memoria. Pero el caso de William Harris es diferente. Me enseñó que a veces nuestro trabajo como jueces no es solo aplicar la ley, sino reconocer cuando algo más grande está en juego. A veces debemos reconocer que la letra de la ley y el espíritu de la justicia no siempre son lo mismo. Bill Harris técnicamente violó la ley ese día en el supermercado. Continuó. Pero moralmente, éticamente, humanamente, hizo exactamente lo correcto. Y al desestimar esos cargos, espero haber enviado un mensaje de que nuestra sociedad valora la decencia humana, valora la defensa de los vulnerables, valora vivir con honor. Hoy, 10 años después de ese día en el tribunal, hay una pequeña placa en el Safe Mart donde todo comenzó. Dice, en memoria de William Bill Harris, veterano, bombero, héroe, quien nos enseñó que defender a un extraño no es un crimen, es un deber, y que honrar el pasado significa servir en el presente. El Centro Cultural Coreano tiene una sala dedicada a Bill, llena de fotografías, historias y recuerdos. Los ancianos que Bill ayudó todavía se reúnen allí para recordar al hombre que los defendió, que los respetó, que vio en ellos el rostro de su amigo perdido hace tanto tiempo. Y el señor Park Sung-min, ahora con 92 años, todavía visita esa sala cada semana. Se sienta frente a la fotografía de Bill, y aunque habla poco inglés, las palabras que dice son claras. Gracias, amigo. Gracias. Esta historia nos enseña que las deudas de gratitud pueden dar forma a vidas enteras de manera hermosa. Nos enseña que nunca somos demasiado viejos para defender lo correcto. Nos enseña que un acto de valentía puede resonar a través de décadas, tocando vidas que ni siquiera imaginamos. Y nos enseña que la verdadera manera de honrar el sacrificio de otros no es llevar culpa eterna, sino vivir vidas de servicio, bondad y coraje. William Bill Harris pasó 72 años tratando de ser digno del regalo que James Kim le dio. Y al final, al defender a un anciano inmigrante en un supermercado, al conectar con la hija del hombre que murió por él, al dedicar sus últimos años a servir a la comunidad coreana, finalmente encontró paz con esa deuda. No pagó la deuda, porque ese tipo de deuda nunca se puede pagar. Pero la honró. Cada día de su vida la honró. Y eso, al final, fue suficiente. Comparte esta historia si crees que nunca somos demasiado viejos para defender lo correcto. Dinos en los comentarios si conoces a algún veterano en tu vida y cómo podemos honrar mejor su servicio. Porque historias como esta nos recuerdan que los actos de valentía, ya sea en campos de batalla o en pasillos de supermercados, son lo que define nuestra humanidad compartida.